Ahora sí está siendo grabado, mil disculpas, un pequeño lapsus. La verdad que no soy muy amigo de la tecnología y me pierdo muy rápido en esto, ¿no? Bueno, nada, me quiero presentar rápidamente para todos aquellos que están viendo la grabación. Mi nombre es Ronnie Vallejos, yo soy magíster en literatura por la PUC y los estaré acompañando en este curso de comunicación efectiva. Lo que les decía previamente era que necesito mucho compromiso de parte de todos ustedes para que podamos llevar el curso de la mejor manera y para que los resultados también sean óptimos, porque dudo mucho que alguien se quiera matricular para desaprobar. Todos quieren aprobar y más allá de aprobar, todos quieren aprender. Entonces, si esa es la finalidad, ese es nuestro goal, lo que debemos hacer es muy básico, ¿no? Estar presentes en la medida de sus posibilidades en las sesiones de clase, intervenir en las sesiones de clase y participar. Cuando digo participar me refiero a revisar todos los materiales que están tanto en el aula virtual como el desarrollo de los mismos. En el aula virtual ya había presentado algunas cosas, ahora sí está grabando, y se está viendo mi pantalla donde dice cursos, ¿se ve? Comunicación efectiva, ¿se logra ver esto? Sí, Sí, se ve. profesor, sí se ve. Sí, profesor, se ve. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos acá, cada uno tiene su aula virtual, tenemos acá la presentación del mismo. En esta presentación tenemos, bueno, hay un video de presentación de la asignatura. Tienen ustedes materiales como el sílabo, que también es importante que lo puedan descargar, para que lo puedan revisar. Ahí está. Listo. Tenemos el sílabo, tenemos el foro de novedades y consultas. Es importante también recalcar esto. El foro es el único canal y medio por el cual nos vamos a comunicar de forma directa, ¿ya? Toda comunicación va a ser a través del foro. Si tienes una consulta, puedes hacerla a través del foro. Eh, Entenderán de que uno no está pendiente las 24 horas del día del foro. Entonces, yo suelo revisar el foro y suelo contestar regularmente cada 2 días, pero siempre en las noches, ya siempre en las noches. Y en ese sentido, es importante de que si alguien tiene una consulta, por favor, ten la paciencia de esperar la respuesta. Y lo segundo, si la consulta puedes esperar para hacérmela mejor en clase, sería ideal. De repente esa consulta la pueden tener muchos otros y podemos intervenir de forma más amigable. Lo otro es que también puede ser el caso de que se haga la pregunta y alguien por ahí en la sala reconoce la respuesta o sabe de qué va y simplemente le responde. Por favor, sean amigables con todos. La idea es que todos están acá para aprender o estamos para aprender en realidad, porque el conocimiento en realidad es algo, un producto no estancado, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo. Entonces yo acá en el foro me he presentado, ¿no?, una presentación pequeña y hay una evaluación de entrada, es un cuestionario, es una pequeña evaluación de entrada que dura 45 minutos. Yo entré para ir viendo. Son preguntas netamente para marcar, algunas lecturas pequeñitas hay ahí, pero básicamente la mayoría era para marcar. Por favor, yo les invito a todos que hagan esta evaluación de entrada, es importante para el mismo. Acá está la evaluación y todo esto. Por otro lado, tienen el sistema de las videoclases. Es acá donde dice videoclases donde voy a subir o estaré subiendo cada uno de los materiales semana a semana. De hecho, el material para esta semana y el material de la siguiente semana lo voy a subir ahora mismo. No, hoy día no, miento, porque el tiempo sí me va a quedar corto. Lo voy a subir el día de mañana para que ustedes puedan revisarlo nuevamente con mucho más paciencia. De repente haya algo por ahí que se nos haya pasado o de repente simplemente para poder revisar los materiales, ya que esa información va a ser necesaria para cada una de las evaluaciones. Tenemos 4 unidades. La primera unidad contempla toda la información que tienes acá. Hay muchos materiales que puedes ver, algunos son vídeos que los puedes revisar, son pequeños vídeos, son bastante cortos, y además están algunos foros para que puedas participar, ¿no? El foro formativo de la unidad 1. Si bien es cierto, el foro no es algo obligatorio, pero te puede dar o te da un plus. Responder el foro de forma acertada y de tal manera que tengas un puntaje por encima del 16 te puede habilitar a que tengas un punto de más
en tu nota final de producto académico. Ahora vamos a ver el sistema de evaluaciones, ¿no? Participar en el foro sería adecuado, tienes acá materiales de lectura, es netamente aprendizaje autónomo, y además tienes lo que vendría a ser la autoevaluación número 1. También hay que rendir la autoevaluación cada fin de unidad, ¿no? El foro de coordinación de productos y tienes el primer producto académico, la tarea académica número 1. Esto también ahora lo vas a entender cuando veamos el sílabo. Y así cada uno de los materiales. En realidad la plataforma es amigable, uno lo puede ir revisando, puede ir viendo un poco los temas, qué es lo que hay, qué es lo que encuentran. Y en esta otra página logran ver, estoy tratando de descargar lo que es el sílabo del curso. Vamos a descargar el sílabo. Se aprecia el sílabo, ¿verdad? Esta es comunicación efectiva. Y tenemos nosotros lo que sería, ¿dónde estás? Modalidad presencial, modalidad semipresencial, modalidad de educación a distancia, que sería el nuestro, ¿no? Tenemos nosotros las evaluaciones y los pesos. En esta pantalla pueden apreciar ustedes el peso de cada una de ellas. La evaluación de entrada no tiene ningún peso, pero es importante rendir esa prueba para saber cuál es nuestro nivel, en qué momento estamos, ¿no? De repente hemos dejado de estudiar un tiempo para saber cómo vamos. Y esto es prerequisito además para entrar a estas primeras semanas, ¿no? La idea es rendir esta prueba. Luego tienes un consolidado 1 que se va a desarrollar en la semana 2, que es una prueba de desarrollo que equivale al 20% de la nota. Este consolidado viene lo que voy a explicar ahora y los materiales que están en el aula virtual que tienes que revisar de forma autónoma. Igual voy a dar un mapeo muy general ahora, pero hay que revisarlo luego con mucho más paciencia si en caso en algún momento algo no entiende. Luego viene la evaluación parcial que mide la unidad 1 y 2 y esto se va a dar en la semana número 4, equivale al 25% de la nota. El consolidado 2 que se da en la semana 6, que es una ficha de observación porque son presentaciones orales, y la evaluación final, que son de todas las unidades, que se da en la semana 8, equivalente al 35% de la nota. La evaluación sustitutoria, fecha posterior a la evaluación final, y eso, bueno, ya lo determina la universidad. Básicamente es esto, y como les dije, la idea de la plataforma es que navegando uno va entrando en detalle de cada uno de estos elementos. Creo que era esta la página. Bueno, hay un cronograma que, vamos a ver, creo que estaba acá, mi drive, sí, el calendario. Hay un calendario donde se establecen cada una de las evaluaciones y las fechas, ¿ya? En este calendario, que también está en el aula virtual, y si no lo está, yo lo puedo subir después, aparecen cada una de las fechas tanto de agosto como de septiembre y octubre. Y en ellas está bien clarito en qué fechas y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ayer comenzó el ciclo, luego tenemos actividades en la aula virtual, hoy es la videoconferencia, la entrega del primer producto académico se da el día domingo 4, es decir, la próxima semana. Igual yo les voy a estar enviando a través del foro un recordatorio para que puedan realizar el producto académico, ¿no? Esto lo voy a hacer el mismo día de clase, bueno, el día feriado, posiblemente la noche, o este fin de semana, para que tengan una idea de qué va. Y bueno, acá también se establece cada una de las evaluaciones y cuándo se les va a entregar. Déjenme ver si esto se les puede compartir después. Si no lo tienen, sería importante para ustedes. Y hasta ahí lo que tiene que ver con lo que es un poco del aula virtual. Vamos a pasar a la primera clase en sí misma. Vamos a ver una pestaña, una ventana, es esta de acá. Compartir. Y vamos a darle acá.
Vamos a hablar un poco del primer tema. Esta primera parte debe ser la más corta. Lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible, considerando el tiempo que tengo. Hubiera sido ideal explayarme un poco más, pero considerando el tiempo lo voy a tratar de condensar la información. Sin embargo, igual los invito a que ustedes puedan revisar este material porque sí es importante para su propio desarrollo, ¿no? Hicimos una presentación de la asignatura, ya hemos hablado un poquito de qué va, ¿no? Esta asignatura es a nivel general, ubicada en el segundo ciclo, en este caso las competencias generales de comunicación efectiva y gestión TIC, en lo que estamos, y el resultado del aprendizaje es que pueda sustentar un documento escrito, así como un texto oral y un texto escrito, ¿no? El texto escrito viene a ser el trabajo final y la sustentación oral o el texto oral, que es una presentación. Elegir artículos científicos para producir el texto expositivo, la idea, ¿no? Y vamos a comenzar con este tema muy puntual. Para poder hacer un trabajo, realizar un trabajo un avance, un trabajo de investigación, porque al fin y al cabo es una investigación lo que hacen, ¿no? Un trabajo académico. Debemos tomar en cuenta qué tipo de artículos es el que estamos revisando, qué tipo de artículos es el que estamos leyendo. No vamos a revisar artículos de difusión masiva, ¿ya? Por ejemplo, diarios como El Comercio, La República, el New York Times, el Washington Post, no sé, Le Parisien, ningún texto de diarios, tampoco ningún texto de blog. Los blogs cualquier persona puede publicar, mucho menos Wikipedia, ni ninguna página de dudosa reputación, porque cualquiera puede editarlos. Tampoco artículos publicados en revistas de difusión masiva. ¿Cómo reconozco normalmente un artículo? Porque todo artículo siempre va a tener un título, como en este caso, un resumen, palabras clave y el contenido y la bibliografía. Y de hecho, ese es el punto clave de todo tipo de artículo y la finalidad del curso, la construcción de un texto expositivo. Y un texto expositivo, ¿de qué va? ¿Cómo es? ¿De qué trata? Pues es ese tipo de texto que tiene un título, ¿no? Una introducción, partes básicas, un desarrollo cuerpo y una conclusión o también llamada cierre. Para desarrollar todos estos aprendizajes, como le dije, son 4 unidades. La primera es para que podamos trabajar las estrategias de comprensión de textos expositivos. La segunda unidad es para poder producir un texto expositivo. La tercera unidad, producción de textos expositivos orales, es decir, exposiciones y el uso de las TIC. Y la cuarta unidad es la producción del texto expositivo con citas, con citación y uso de las TIC, ¿no? Básicamente es eso, la metodología es la que ya le expliqué y la evaluación, acá está la evaluación, lo que les decía hace un momento. Todo el cronograma va a estar en este PPT, así es que descarguen el PPT, lo revisan y ahí está el cronograma para que no se les pase ninguna fecha. Por favor, apúntenlo, revisen bien con el sílabo y apunten las fechas de entrega, ¿ya? Es muy importante que cumplan en la fecha estipulada, porque si pasara después, por alguna razón, se pudiese entregar días después, van a tener un puntaje con descuento y no es lo ideal, ¿no? Mejor entregar las cosas a tiempo y entregarlo bien para, no, para evitarnos cualquier tipo de problemas. La fórmula ya se les expliqué y pasamos al primer punto de la sesión, que es el texto expositivo, las características, los tipos y estructuras. Hay varias diapositivas, como le dije, que me voy a pasar por alto porque en realidad no hay mucha necesidad de que me explaye ahí. Me voy a detener en las que considero que son más importantes. ¿Cuál es el texto expositivo y por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué busca un texto expositivo finalmente? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo hago para ver la pantalla de ustedes? No hay forma, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué cosa es un texto expositivo? Pueden emplear el chat si gustan, ¿ah? Informar. Sí, un texto expositivo básicamente lo que hace es informar, ¿no? Desarrolla un contenido y de hecho cualquier publicación periódica puede plantea un texto expositivo. Cualquier paper en realidad plantea un texto expositivo. En la tabla de contenidos entonces estamos en el primer punto. Vamos a ver características, tipos de textos y estructura de los mismos. El propósito es que reconozca la estructura externa, características, tipos de textos expositivos a partir de la información que te voy a proporcionar.
¿no? Entonces, la idea de un texto expositivo es la de informar, ¿no? Su intención comunicativa es esa, ¿no? Acerca de todos los aspectos que podamos tener. Un texto expositivo, ¿qué características tiene? Dice, pues tienen una intención comunicativa informativa, cumplen una función epistémica y el lenguaje cumple una función referencial a nivel de significado denotativo y registro formal. ¿No? Tiene un propósito, hay una estructura y hay de muchos tipos. El propósito, en este caso, es la información. Se procura que sea veraz, pero bueno, existen muchos textos expositivos que no lo son, entonces tampoco es algo cierto. Pero si es académico, debería ser un texto objetivo y veraz. La estructura es básica, es la que hemos dicho, tiene una intro, un desarrollo cuerpo y el cierre que podrían ser las conclusiones, que dependerá también cómo lo llamen. Algunos, yo prefiero no llamarlo conclusión, dependerá el tipo de trabajo que haga. O sea, habrá muchas personas que te digan conclusiones, pero yo no lo trabajo de manera de conclusión. ¿Por qué? Porque para plantear conclusión significa que yo estoy trabajando argumentos. Con un argumento yo planteo una conclusión. Pero si no hay argumentos de por medio, simplemente es una información, pues más que conclusión es un cierre del trabajo. Y el cierre del trabajo sí implica el desarrollo de una síntesis, ¿no? Una síntesis de exposición de ideas y bueno, por ahí algunos otros agregados, como en este caso, algunas opiniones, que dependerá nuevamente de dónde lo escribas, desde dónde lo posiciones y quién te solicite. Porque algunos textos expositivos no permiten el desarrollo de sugerencias o opiniones. Basta con un cierre, ¿no? Y un planteamiento extra, nada más. Tipos, pues hay varios tipos, ¿no? Los que son para difusión general, como los diarios, como las revistas, como las páginas web, o los especializados que emplean un lenguaje ya mucho más técnico, ¿no? Un texto expositivo podría ser un artículo, un paper que habla acerca del COVID y la salud mental de los docentes o de los estudiantes durante la pandemia. Es un texto expositivo netamente especializado, ¿no? Y tendrá un lenguaje técnico que de repente lo manejan mucho más las personas especializadas en este tema. De hecho, ustedes manejan un lenguaje técnico dependiendo la carrera o la profesión o dependiendo el trabajo en el que estén inmersos. Varios tipos de texto expositivo, hablamos de los párrafos enumerativos, dice por definición. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, dice, el término ambigüedad se origina de raíces latinas formada por am, que significa uno, y otro lado por los lados, más la raíz ayere, que quiere decir actuar o llevar adelante, y el sufijo dat, que alude a la cualidad. Al hablar de ambigüedad se hace referencia a una situación. Este es un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser un párrafo enumerativo, porque va enumerando cada una de las partes. Pero por definición, ¿qué significa esto? Que lo que voy a hacer es explicar y voy a definir algo muy sencillo, ¿no? Es una técnica de redacción, más que otra cosa. Elementos de la definición, puedo definir de diversas formas un concepto. Un concepto se puede definir, como en este caso, ¿no? Por el género próximo, por la diferencia específica o simplemente por concepto. Si es por concepto, pues es un término que se define por otro término. Si es por género próximo, es la clase conceptual dice inmediata a la que pertenece el elemento que se define, ¿no? Y si es por diferencia específica, hablamos de las propiedades que distinguen a este objeto respecto a cualquier otro objeto. Estos tres elementos o estas tres características que tiene una definición, en realidad son técnicas de redacción que son aplicadas cuando ya uno maneja este tema, ya ni siquiera necesitas llamarlo y definirlo, ¿no? Por género próximo, por diferencia específica, porque ya lo tienes interiorizado. Pero cuando uno recién está aprendiendo el tema, lo ideal es que saber las diferencias, ¿no? Saber cómo se diferencia. Por ejemplo, un concepto de una mesa es un mueble. Por género próximo, un mueble es muy parecido a una mesa, ¿no? Está hecho de madera, ¿no? Sirve para poner cosas, objetos, elementos, y por diferencia específica, compuesta por un tablero liso que se sostiene una o varias patas. Se diferencia
de cualquier otro mueble. ¿Qué otro mueble existe? Pues el sofá es un mueble, la repisa es un mueble, ¿no? Donde va a veces el televisor o una silla forma parte de un mueble. Entonces, una diferencia específica tiene tablero. Son definiciones conceptuales que nos pueden ayudar. Tipos de definición, pues hablamos de una definición real y una definición etimológica. Plantear una definición etimológica es un poco más complicado, habría que entender el término, buscar la información, muchas veces acá se aplica el empleo del diccionario, ¿no? Y una definición real es un poco más sencilla de hacerlo, ¿no? Una definición etimológica es de dónde deriva la palabra, ¿no? De dónde proviene la palabra. Es como decir que define la palabra hogar. Si hablamos de la palabra hogar, que se me viene así a la mente, ¿cómo definirías, por ejemplo? Etimológicamente, hogar deriva del latín hogare, ¿no? Y hogares donde hay fuego. ¿Y por qué donde hay fuego? Porque originalmente la gente primitiva se reunía junto al fuego y quienes se juntaban junto al fuego eran las personas más próximas a su propia sangre. Por eso lo llamas hogar, ¿no? Porque no hay fuego hoy en día, pero es el lugar donde te juntas con tu familia, básicamente. Tipo, las definiciones de expertos. Las definiciones de expertos no es otra cosa más que un principio de autoridad, ¿no? Es decir, no lo que yo crea, ni lo que yo piense, ni lo que yo sostenga, sino me baso en la definición de una autoridad en el tema para poder definir un concepto X, cualesquiera que sea. En este caso, por ejemplo, la lectura es un proceso sumamente complejo de definir. ¿Qué es leer? Entonces apelo a la autoridad. Leer, Mendoza sostiene tal idea. Es un principio de apelar a la autoridad para una definición. Y bueno, después tienes los otros tipos de las definiciones expandidas. Existen otros tipos de textos que desarrollan una exposición más secuencial. Y en el desarrollo secuencial lo que tenemos nosotros es el empleo de conectores, ¿no? En este caso, los conectores secuenciales. En primer lugar, después, luego, finalmente. El párrafo enumerativo funcional, bueno, valga la redundancia, funciona de manera similar, ¿no? Dice, ¿para qué sirve el lenguaje? El lenguaje tiene las diferentes funciones. Cumple la función expresiva, la función referencial informativa, la información, o sea, ¿cuáles son las funciones del lenguaje en este entorno? Si tuvieses que explicar cuáles son tus funciones en tu campo laboral, las funciones son hacer esto, luego cumples una función en este otro campo. O sea, son estrategias discursivas que uno emplea al momento de escribir o de hablar. Tipológicamente, ¿no? Dice, las pruebas PISA incluyen diversos formatos. Se entiende como formato la forma como la información es expresada, organizada en el texto. A continuación se presenta en detalle cada uno de los formatos que está establecido. Es decir, cuáles son estos tipos. En primer lugar, está este tipo, bla, 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 bla. En segundo lugar, este otro tipo. Por otro lado, este tipo y finalmente este otro, ¿no? Por cierto, si tienes en primer lugar, deberías tener en segundo lugar o podrías tener en segundo lugar. ¿Se podrá tener en tercer lugar? ¿Qué creen? A ver, por el chat, cuéntenme. ¿Se puede o no se puede en tercer lugar? Cuarto lugar, quinto lugar, claro. Y si lo cambiamos de primer lugar, segundo lugar con primeramente, ¿habrá segundamente o no hay segundamente? ¿Hasta qué terminación mente existe? Ay, ¿puedo participar? Sí, sí, claro. En primer lugar parece que sería, ¿no? ¿Y segundo lugar existe? No, perdón. Primeramente el término existe, sí. Ya no, primeramente ya no se usa. Sí se usa. Primeramente, de hecho existe el término. Primeramente, segundamente, terceramente. Ahora, nos suena raro, nos suena ya un poco al desuso, pero no hasta hace no mucho se usaba. Hay términos, el lenguaje varía, pues el lenguaje va cambiando, va evolucionando y las nuevas generaciones van aniquilando algunos términos
Y es normal, como suele pasar, ¿no? Suena raro, sí, suena raro. Hay términos, por ejemplo, la palabra denantes. Cuando alguien dice denantes, a veces la gente se terminaba burlando, ¿no? Ja, ¿cómo vas a decir denantes? Denantes, claro que existía. Denantes era antes, era un poquito antes del antes, ¿no? Denantes. Pero dejó de usarse y pasó a ser casi peyorativo que alguien dijera eso. Ahora, lo que no existió nunca, me parece, no estoy seguro hasta donde yo tengo idea, es la palabra endenantes. Eso sí ya es una cosa de locos, ¿no? Dantes. El lenguaje no siempre funcionó de la misma manera, ¿no? El término, por ejemplo, en el Quijote, mujer se escribe, no se escribe así, se escribe con X, mujer, mujer. Y el término inicio era mujer, etcétera. Hablar no era hablar, era fablar. En el Quijote está el fablar, pero ya dejó, se sustituyó un término por otro, una letra por otra, pero no es algo inmediato, ¿no? El lenguaje es cambiante, de hecho. El texto expositivo, párrafo, causa, efecto. Bueno, acá está el primer lugar, en segundo lugar, algo que causa lo otro, comparación, donde puedes hablar de dos conceptos, comparándolos, mientras que, y te das cuenta que todo esto en realidad es producto de ¿qué? Producto del empleo de conectores. Los conectores lógicos, de hecho, nos ayudan a hilvanar la información. Piensa en un texto expositivo y antes de pensar en un texto expositivo, pensemos en el texto. ¿Qué cosa es un texto? Si yo les preguntara, porque de hecho es fácil decir el texto expositivo es esto, el texto tal, enumerativo es esto, el texto argumentativo, pero ¿qué es un texto? A ver, levanten la mano, ahí la mano levantada, levanten la mano por favor, a ver. ¿Quién me dice qué es un texto? ¿Qué cosa será texto? Porque hablamos de texto expositivo, hablamos de texto argumentativo, ¿no? Pero ¿qué es un texto? Hace un momento yo dije que van a presentar un texto escrito y un texto oral. ¿Por qué digo que hay un texto oral? ¿Qué significa que sea un texto? Con eso descartamos varias ideas. A ver, ¿alguien levantó la mano? Un conjunto de palabras, de ideas. Ya. Eh, Pensemos en, a ver, ¿quién? Levanten la mano para poder verlos porque no los logro ver. Hay una manito ahí, ¿se puede levantar? sí, profesor. A Buenas ver, noches. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Es un conjunto de oraciones con sentido. Ya. Originalmente, bueno, a ver, Pedro, cuéntame. Es un conjunto de enunciados que pueden componer un documento escrito o hablado, que Ya, presentan y dan una información de acuerdo a su contexto. ya. Muy bien, de hecho tiene mucho que ver, tiene todo lo que acaban de mencionar, pero no lo limitemos solamente al texto de forma escrita, ¿no? El texto es, etimológicamente, significa tejido. El texto es un tejido. Si decimos que es un conjunto de palabras, podemos caer en un tipo de error, porque si es un conjunto de palabras o frases, eh, yo puedo decir, tengo hambre, la pared es blanca, mi televisor está al costado y la computadora está prendida. Y eso no lo hace un texto, ¿no? Es muy disperso. Entonces, el texto lo que es un tejido, es ese desarrollo de párrafos, o mejor dicho, de ideas que están hilvanadas, ¿no? Que es una construcción, el texto se construye. Así como la chompa, ¿no? La chompa se hilvana, porque la lana no es una chompa. O sea, si me traes lana y me dices ponte la lana, pues sigo teniendo frío. Pero si me traes la lana y lo tejo y me pongo como chompa, pues ya no tengo frío. Es lo mismo, ¿no? Hay que hilvanar la información. Y en ese hilvanar la información, de hecho, los conectores cumplen un rol fundamental en ese sentido, porque los conectores, ya sea, no sé, de secuenciales, de causa-efecto, los conectores adversativos, todos los conectores me van a ayudar a mí a desarrollar de mejor manera mis ideas. Conectores explicativos, conectores de ejemplificación, ¿no?
verbigracia de lo que vengo diciendo están todos los ejemplos que tienen en la pantalla. El texto expositivo tiene una estructura, hemos dicho, bien clara. Todo trabajo tiene normalmente esta estructura. Una intro, un desarrollo y la conclusión. Desarrollo cuerpo, le llamamos cuerpo porque es aquí donde está la carne, pues es acá donde está el contenido que necesitamos conocer. La introducción es una presentación. La introducción funciona como una motivación, como un gancho. Es como cuando vamos al... ¿Han visto alguna vez, a ver, un ejemplo muy claro de cómo es un texto incluso oral y funciona dentro del texto escrito si lo quiero hacer de manera analógica? ¿Alguna vez vieron este programa o conocen este programa Doctor Salud? Doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, Doctor Salud, Doctor TV o algo así, ¿sí? Doctor TV, ahí está. Doctor TV plantea un texto con esa estructura. Si lo piensan bien, el Doctor TV plantea un texto de esa estructura. Tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene un cierre. Si alguna vez lo vieron o no lo han visto, imagínate lo siguiente, porque esto es lo que suele hacer. El Doctor TV se presenta en pantalla y te saluda. Te dice, hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el programa. No, primero saluda y luego de repente no dice el nombre del programa, simplemente empieza a hablar de la idea y dice, bueno, el día de ayer fui a tomar por celebrar el año nuevo con unos amigos. Se va a tomar, de repente fuimos a tomar y de repente vemos que le puede caer mal. ¿Qué tan grave puede ser el exceso de alcohol? Y te presenta el tema. Por eso el día de hoy tenemos como tema, ¿no?, cirrosis, muerte por exceso de alcohol. O sea, primero te engancha, luego te dice cuál es el tema y luego te presenta qué es lo que va a hacer a lo largo del texto, a lo largo de su programa. Y te dice, bueno, para hablar del tema de la cirrosis, tenemos como invitada a la doctora X, la doctora Y, tenemos el juego A, el juego B, y ahí hizo una presentación. El cuerpo de desarrollo es el programa completo, donde ya comienza a explicar cada una de las características y todo lo que quiere hacer. Y hacia el final, ¿no?, presenta un cierre del programa. No deja, ya me voy, chao. No, lo que suele hacer es, termina el programa y dice, bueno, el día de hoy, hace una síntesis general, una síntesis global, y dice, el día de hoy hemos trabajado o hemos hablado del tema de la cirrosis, hemos visto que es complicado por esto, por esto, por esto. O sea, te hace un resumen en cuestión de minutos de todo lo que hizo en su programa de 30, 40 minutos que dura. Y te deja con el gancho para una siguiente, ¿no? Y no se olviden que el próximo programa vamos a tocar otro tema que también es bonito, bla, bla. O sea, tiene 3 partes. Y esas partes normalmente se suele dar en todo lugar. A veces en una clase también. Vas a tener clases donde el profesor te diga, bueno, te salude, es una introducción, te diga, el día de hoy vamos a hacer esto y esto, luego lo desarrolla, luego al final te dice, bueno, hemos visto este tema, la próxima clase nos vemos por otra más. Intro, cuerpo, cierre. Todo texto tiene esa parte, ¿no? Hasta allí se deja entender esta primera parte de lo que viene a ser un texto expositivo. Esta es la parte más sencilla. ¿Sí? ¿Todo sencillo? Sí, profesor, sí. Perfecto. Vayamos a la segunda parte. Esta segunda parte tiene que ver con el tema de la próxima semana. Repito, no vamos a tener clase porque es feriado. Y vamos a hablar de qué entendemos por comunicación efectiva. A mí el nombre también causa un poco de extrañeza. Porque un comunicador social te podría decir comunicación efectiva significa que hay comunicación que no es efectiva. Un poco complicado, ¿no? Pero es el nombre que tenemos. Propósito del aprendizaje. Al finalizar esta parte o esta unidad número 1, el estudiante o la estudiante será capaz de identificar e inferir información de textos expositivos de temática muy general vinculada a tu especialidad. Tengo acá estudiantes de todas las especialidades, porque esto es segundo ciclo. Cada uno de ustedes a lo largo de su carrera va a leer artículos especializados en su área y te enseñarán a entrar a base de datos, artículos científicos, artículos académicos
y podrás discernir en cada uno de ellos. Pero en todos ellos es transversal todo lo que vengo hablando. Es una base. Tipos de párrafo expositivo. Profesor, disculpe, no está Profesor, compartiendo. disculpe, no está compartiendo. ¿No me estoy compartiendo? Ay, perdón. Pensé que se compartía. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Sí, Tipos de correcto. párrafos. Vamos a hablar de los tipos de párrafos expositivos, que es lo que vimos hace unos momentos, ¿no? Enumerativos, párrafos expositivos enumerativos, tenemos la enumeración de definiciones, la enumeración secuencial, la enumeración funcional, tipológica, etc. Esto es lo que acabamos de revisar hace un momento. Y la estructura, acabamos de decir que tiene una introducción, un desarrollo y conclusiones. La introducción acá le agrega que hay un marco. Cuando habla de marco, se refiere a que normalmente uno abarca desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Es como un cono invertido. Por ejemplo, vamos a ver acá. El marco vendría a ser lo muy general hasta trabajar lo más específico. ¿En qué sentido es esto? Pues de forma oral lo hago y rápido. Imaginemos que mi texto es acerca de la salud mental durante la pandemia. Entonces, si mi texto es la salud mental durante la pandemia, ¿no? En los estudiantes universitarios, pues ese tema lo voy a tocar en el desarrollo. Mi introducción debe servirme ¿para qué? Para enganchar a mi lector, posicionarlo, situarlo, ¿no? Contextualmente y brindarle información para que se quede leyéndolo. Entonces podría yo comenzar hablando de el inicio de la pandemia, dónde inició, por qué inició, qué es lo que sucedió, cómo se fueron dando las cuarentenas, de las cuarentenas cómo se fue pasando a las clases virtuales, y de las clases virtuales voy diciendo que estas han generado problemas en los estudiantes. Y anticipé mi tema. Y dentro de estos problemas estudiantes vamos a hablar de los problemas de la salud y estos lo voy a dividir en dos partes, A y B. Anticipo los subtemas. De tal manera que en mi desarrollo voy a plantear mi subtema A, mi subtema B. Cada uno de estos. Y para mi subtema A, yo voy a tener, ¿no? Un desarrollo, bueno, acá lo han puesto como oración temática y oraciones de apoyo. Eso normalmente se hace en un párrafo, ¿no? Pero para el desarrollo del tema, del subtema A, yo voy a tener una serie de párrafos que me van a ayudar a desarrollar la idea. Igual para el subtema B voy a tener una serie de párrafos que me van a desarrollar la idea. Y este párrafo está compuesto siempre por una oración temática y una oración de apoyo. Las conclusiones, esto es lo que les dije, hay una síntesis y una reflexión. Conclusión como sí misma, por sí misma o per se, es regularmente en un texto argumentativo. ¿Qué observan en el índice? Pues en el índice podemos observar la estructura del trabajo, ¿no? Tiene una, bueno, carátula, página de jurado, bueno, esto de acá muchas veces, algunas instituciones ya no trabajan con esto. Dedicatoria, agradecimiento, esto es muy personal. Un resumen, el abstract. Tienen el marco metodológico, acá lo que vemos es una estructura. Y acá lo que vemos es, ¿qué cosa? Y en esta estructura, perdón, lo que vemos son ideas que van a ser desarrolladas. Debimos hacer más, ideas que van a ser desarrolladas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Estrategias de prelectura, la predicción, anticipación y planteamiento de objetivos. Propósitos, comprender un texto escrito, aplicar ciertas estrategias. Algunas son bastante intuitivas y lo hemos venido haciendo desde el momento en que aprendemos a leer, desde el momento en que abrimos los ojos a todo. Algunas estrategias antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Aplica la estrategia de la prelectura teniendo en cuenta los elementos paratextuales del texto expositivo. ¿Qué es la lectura? Dice, es el proceso en el cual el lector construye significados y le da sentido, ¿no?
Construir significados, el significado es encontrarle el sentido a las cosas. Y para esto se desarrolla con un proceso cognitivo y un proceso metacognitivo. Permite la localización de ideas explícitas e implícitas. Para eso, uno evalúa, valora, enjuicia y critica, ¿no? Estrategias de prelectura. Son conocidas también como estrategias de aproximación del texto. Cuando uno elabora estrategias de prelectura, normalmente lo que hace es como una suerte del escáner, ¿no? El escáner, cuando alguna vez han escaneado de forma personal, han ido y han hecho una fotocopia de algo, una fotocopia, o han escaneado una foto, un documento, pues básicamente lo que hacemos es eso. El escáner reproduce lo que hace el ojo humano. Nosotros lo que hacemos es miramos la totalidad, y de la totalidad no nos vamos de frente al cuerpo, necesariamente. No, o sea, me refiero al desarrollo. Apuntamos siempre a los elementos paratextuales que acompañan al texto. En todo tipo de trabajo, en una lectura académica, en una lectura como un diario, o una lectura como, en este caso, la portada de este diario. No nos enfocamos necesariamente en las letritas chiquitas, vamos de frente a la imagen, que es muy fuerte, vemos una selección peruana que está llorando, un título enorme que dice debimos hacer más, rostros desencajados, y ya eso nos anticipa lo que voy a leer. Ya me da una idea. En este caso es muy fácil porque es una imagen. Le quitamos la imagen, tenemos un texto más parecido a lo que está acá. ¿Cuáles son los elementos paratextuales? Pues todo se considera paratextual, por ejemplo, el título, el epígrafe, si hay un logo, si hay una imagen, ¿no? Esos son elementos que acompañan al texto, al contenido del trabajo. Y estos elementos paratextuales nos dan una idea de lo que voy a leer. Por ejemplo, vamos a compartir acá una pequeña... Vamos a compartir mi pantalla, no. ¿Cómo estamos con mitología? ¿Conocen la mitología? ¿Conocen algo de mitología griega? ¿Sí? No son necesariamente ideas previas, ¿ya? Estos son términos, son todo lo que acompaña el texto. Vamos a poner acá. Mira esto de acá, ¿ya? ¿Por qué le pregunto sobre mitología, cómo andamos? ¿Se logra ver, Jorge Luis Borges, lo que dice acá? ¿Se ve? No se ve. No. No se ve nada, profe. No, no compartimos. Ya, a ver, vamos a sacarlo de acá y vamos a compartir nuevamente, cancelar. Ya. A ver. ¿Ahora sí se ve la cara de Jorge Luis Borges? Sí. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Este es un cuento pequeño, ¿ya? Es un cuento muy, muy pequeño. No les voy a pedir que lo lean porque por más pequeño que sea, sí se van a demorar más de 10 minutos. Pero este cuento, antes de leer un cuento, o antes de leer una historia, un libro, un artículo, nos fijamos en los elementos paratextuales como una manera de anticipación de lectura. ¿De qué va la lectura? ¿De qué trata? ¿Qué cosa he visto en ella? En ese sentido, yo tengo, por ejemplo, acá la casa de Asterión. ¿Qué elementos paratextuales, tomando en consideración solamente eso, qué elementos paratextuales tenemos acá? Si yo les muestro esto, pues primero, elementos paratextuales, porque el texto es lo que está acá, tenemos que la página web.
Literatura.as significa de que es un texto literario. Jorge Luis Borges, sabemos que es un escritor argentino. La Casa de Asterión es el título del artículo. El Aleph, que es el libro donde está publicado. Y tenemos un epígrafe. Este epígrafe también funciona como un elemento paratextual. Y el epígrafe dice, y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Sin leer nada del texto, dice, y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3.1. Entonces lo que hago en ese momento, busco quién es Apolodoro. Busco Apolodoro y resulta que Apolodoro es un historiador griego, ¿no? Pero obviamente eso es inventado. Bueno, Wikipedia no funciona, pero para darnos una idea, ¿no? Apolodoro, también llamado Apolodoro gramático, historiador, mitógrafo. Entonces, Apolodoro es un historiador. Y luego busco quién es Asterión. Busco Asterión para tener una idea más clara y me doy cuenta que Asterión es el nombre que se le dio al Minotauro. Entonces, sin leer el cuento de Borges, ya sé que trata de el Minotauro. La casa de Asterión, entonces lo que está contándome acá, o lo que me va a contar, es un poco acerca de la casa donde habita el Minotauro, es decir, el laberinto. Y si leemos la historia, efectivamente trata un poco de eso, solamente que con otro tipo de característica, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de una prelectura. Tratar de encontrar todos los elementos paratextuales que me permitan a mí entender el texto incluso antes de leerlo. Hacer eso no nos toma mucho, es bastante práctico. En este caso, por ejemplo, tenemos una portada de diario. Es muy sencillo porque ahí habla, culminó verificación de altas. Espérate, vamos a compartir esto así, ¿no? Elementos paratextuales, culminó verificación de actas y a ventaja blanca, título principal, hay un logotipo, hay una imagen. En este caso, por ejemplo, tenemos una ficha. El título es un elemento paratextual, ¿no? Los vertebrados. Y hay elementos que son destacados en una primera impresión de lectura. Palabras destacadas, un subtítulo. Cuando les dije el ejemplo de un escáner o una fotocopiadora, es que lo que vamos a hacer con una lectura es básicamente eso, ¿no? Lo que hacemos en ese sentido, por ejemplo, es, nos enfrentamos a un texto, y al enfrentarnos a un texto, lo que hacemos es mirarlo, y eso es lo que deberías hacer. Míralo, no lo leas completamente, solamente observa y fíjate en términos claves. ¿Alguna vez han escuchado estos conceptos de lectura veloz, lectura rápida y todo eso? Pues bien, para leer rápido no necesitas ningún entrenamiento. Para leer rápido no necesitas matricularte o inscribirte en algún lugar. Un lector se hace ¿cómo? Leyendo, pues. Mientras más lees, más rápido procesas y más asimilas. Mientras menos lees, más te cuesta y más difícil es procesar la información. Es así de fácil. Les voy a pedir un segundo porque tengo un temita acá al costado. Un segundo, discúlpenme, ¿ya? Solamente un minuto. Ya estoy, discúlpenme. Un pequeño detalle que tenía que arreglar acá. Entonces, cuando tengas una lectura, y te lo digo para toda tu formación académica, cuando tengas una lectura, dale una revisión general al tema, a una idea, para que te des una idea.
Esa es una forma de anticiparse y te va a ayudar un montón. Cuando tienes un texto pequeño, créeme, es muy fácil leerlo, pero cuando empiezan a acumularse los textos, y sobre todo cuando tengas que trabajar la tesis, ya se te va a hacer un problema. Si no quieres tener problemas, acostúmbrate un poco a hacer esto. Anticipaciones y predicciones, ¿no? Te puede ayudar. ¿De qué pueden tratar estos textos? Bueno, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato, el escritor argentino que dejó la carrera de ciencias para dedicarse a la literatura, y Ciro Alegría, ¿no? El mundo Sancho y ajeno, novelón. Ciro Alegría, quien fue maestro de César Vallejo. ¿No? Perdón, César Vallejo fue maestro de Ciro Alegría. Ciro Alegría cuenta que la gente se burlaba de cómo hablaba César Vallejo, ¿no? Porque Vallejo tenía este dejo, decía. Ciro Alegría, que luego escribió esta novela, El mundo de Sancho y ajeno, entre otras. ¿De qué puede tratar? Simplemente revisando estos elementos paratextuales. A ver, rapidísimo. ¿Quién me ayuda? ¿De qué puede tratar estas lecturas? Simplemente teniendo esa información. ¿Alguien? Solamente teniendo esas dos imágenes. No vale googlear, pues. Si googlean no tiene sentido. El túnel, por ejemplo, de Ernesto Sábato. Teniendo ese título y esa imagen. La realidad de la sociedad, ¿ya? Con el tema del túnel bien maleado, fueron a quien trabajó el PPT, ese no es mi PPT, porque el tema es existencialista, es demasiado fuerte, pero con la imagen del mundo de Sancho y ajeno sí se puede hacer predicciones. Sandro, ¿cómo está? Pero buenas noches, en cuestión del túnel podría ser todo lo que sube, cae, Ya, puede sí, ser. algo, sí. Ujú. Y con el mundo de Sancho y ajeno, Eso podría ser, digamos, entre, digamos, personas que de alto estrato y personas de pobres, digamos, algo así, ¿no? ya, ya, sí, tiene sentido, va por ahí. Sí, más o menos, ya, profe. Ya, Perfecto. Edwin, por la ejemplo, dice, votación. el túnel dice, todo tiene un lado oscuro. Sí, sí, de hecho sí, es la historia de Juan Pablo Castel. Es una historia que también te engancha, es una novela cortísima, ¿ya? Pero es muy fuerte también. Cómo su vida cambia cuando va a una exposición de arte donde él es el expositor, donde él es el artista, que ha pintado un cuadro que todo el mundo pasa mirándolo, lo mira y se va, lo mira y se va. Pero una mujer se queda mirando el cuadro y ve una imagen que nadie más ha logrado ver en él. Y esto le provoca, bueno, véanla, al final, creo que una de las frases más célebres es, y al final había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, que tiene la idea de Edwin, ¿no? Que ha puesto, tiene todo un lado oscuro. Y el mundo Sancho y ajeno, los elementos paratextuales ahí es la imagen, ¿no? Es la imagen de una persona delante, eh, y el título es muy fuerte, es tan grande. Y de hecho uno ya va haciendo correlaciones y dice, ¿no? El 70% del territorio peruano, no miento, más o menos 10, 30, el 60%, 50% del territorio peruano es netamente sierra. ¿Y cuánta razón tenía? El mundo es tan grande, el mundo andino es tan grande, pero al mismo tiempo es tan ajeno a las personas que viven en ella. Como si no existen, no, como si los desaparecieran, como si esa tierra no fuera suya, como si alguien tuviera el derecho de ir y conquistarla, porque es tan grande, pero es tan ajeno a ellos, y así y es lo que intenta dar a entender acá, ¿no? Podrá hacer referencia a la indiferencia, claro, a la indiferencia también, ¿no? A la indiferencia también. Es un novelón también, El mundo es ancho y ajeno. Es como decir que vives en una zona donde de pronto hay hay riqueza aurífera, hay oro o plata, y porque hay oro o plata, pues se van desde acá y con el derecho a poder explotarla,
sin importar de que junto a ese yacimiento hay mucha vegetación o producción de alimentos, campesinos. Por eso dice, el mundo es tan grande y al mismo tiempo tan ajeno a nosotros. El mundo de Sánchez Ajeno podría deducir que hay muchas oportunidades para el crecimiento y a la vez pobreza. Sí. Bueno, la novela trata, mejor no les spoileo, porque si no me aparto y me quedo hablando de literatura y eso no es la idea. Objetivos de lectura, entonces, la idea es para obtener información precisa, para seguir instrucciones, obtener información, bueno, distintos objetivos que uno tiene al momento de leer, ¿no? ¿Cómo saber qué estamos comprendiendo de un texto? Pues, ¿cómo identificar, inferir ideas relevantes de un texto? ¿Qué evidencian estas investigaciones? Comprensión lectora de estudiantes universitarios, niveles de comprensión lectora. Valgan verdades, nuestro país en pruebas PISA ha salido entre los últimos y es una vergüenza. Pero no se puede cambiar esto mandando a leer cualquier tontería niños y escolares. Eso yo discrepo mucho. Porque ese es un negocio editorial que cada quien vende su libro a la editorial o produce libros con una editorial y sin nada de por medio, sin una calidad estética, se venden libros por doquier en todas las escuelas. La idea creo que está tergiversada. Hay que leer, sí, porque leer te va a dar una idea, ¿no? El estado de la investigación sobre la comprensión lectura en estudiantes universitarios, bienvenidos lectores a este blog, ¿no? Todo trabajo, todo texto, para poder leerlo, bueno, voy a pasar por alto esto, un texto, cuando uno lee un texto, primero haces un skimming, es lo que te dije, miras el texto, un skimming, una pasada rapidísima al paratexto, el título, el autor, ideas clave, puntos clave, o por lo menos algunas palabras, conceptos que te pueden abrir, aperturar de qué va el texto, haces un skimming que no te va a tomar más de 30 segundos o un minuto, dependiendo del tipo de texto, y luego pasas a una etapa de lectura. Una prelectura, el skimming, y una lectura que es el scanning, ¿no? Escanear el texto. Es como cuando pasa el escáner por la pantalla. Primero pasa la luz, dando una revisión de lo que va a escanear, y luego va pasando de forma mucho más lenta, escaneando parte por parte del trabajo. Y eso es lo que hacemos el ojo humano. Cuando leas algo, cuando te enfrentes a algo, lo que vas a hacer es analizar el texto. ¿Qué cosa es análisis? Muchas veces algunos entienden mal cuando decimos analiza e interpreta. El análisis y la interpretación no es lo mismo. No es bucear uno lo que diga el otro. Analizar en términos sencillos, estoy corriendo un poco, analizar en términos sencillos es descomponer el todo en partes. Por eso es que yo puedo analizar una bicicleta. Analiza la bicicleta, pues tiene llantas, tiene pedales, tiene timón, tiene asiento. Analizas el cuerpo humano, puedo analizar mi mano, ¿no? O los huesos de la mano, falange, falangita, falangeta, o el cuerpo en general, ¿no? O extremidades, tronco, cabeza, o una oración, sujeto, predicado, objetos directo, indirecto, circunstanciales, o un problema matemático, ¿no? A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces analizo, se puede analizar, el descomponer el todo en partes. ¿Para qué sirve la descomposición de un texto? Porque cuando voy leyendo, yo debo darme cuenta y me voy percatando de algo esencial, de qué trata el texto, cuál es la idea del texto. Y esa de qué trata el texto es el tema. Y luego en el análisis yo puedo decir, este texto está compuesto por dos subtemas. El primer subtema plantea esto, tema. El segundo subtema plantea esto, otro subtema. Para hablar de este tema o este subtema está establecido en 3, 4, 5 párrafos. Cada párrafo plantea una idea principal.
Porque en la construcción de un texto, uno elabora párrafos. Y los párrafos no son otra cosa que la sucesión de ideas principales y secundarias. Entonces, cada párrafo establece una sola idea principal que está siendo apoyada por ideas secundarias. Y así voy analizando parte por parte del texto y puedo identificar cuál es mi tema, de qué trata, qué se dice de ese tema, mi subtema, qué se dice del tema de este párrafo, mi subtema dentro del párrafo, y qué se dice principalmente del tema del texto, mi idea principal. Pero repito, las ideas principales pasan a ser oraciones, y las oraciones principales solamente hay una oración principal o temática por párrafo. No puede haber dos oraciones temáticas en un párrafo, porque ese párrafo estaría errado, ¿no? Normalmente el tema, ¿cómo lo sueles revisar? El tema es una frase siempre nominal. ¿Qué significa que sea una frase nominal? Que no hay verbo. Así de simple. ¿De qué trata el texto? Tema. El texto trata de, no sé, el alcohol en la juventud. El texto trata de la COVID o la salud mental de los estudiantes del colegio tal. El subtema es un aspecto de ese tema que se ha desarrollado y normalmente también se plantea a partir de una frase nominal, ¿no? Estos desarrollan 1, 2, 3, 4 párrafos más. Y la oración temática, como su nombre lo dice, toda oración tiene verbo. Si es una frase, tiene verbo, por lo tanto, yo puedo destacar ahí un sujeto y un predicado. La idea principal lo puedes hallar tanto en un párrafo como en un tema general. Por ejemplo, puede aparecer en una forma explícita o bien es el lector quien debe construir y formularla. Especifica el tema de manera relevante, responde a la pregunta, ¿qué se dice fundamentalmente de ese tema? Y esa idea principal se puede expresar a través de una oración, porque tiene una frase nominal y una frase verbal. Por ejemplo, persona o situación, tema, persona o situación en la realidad de la que se habla en el texto. ¿De quién se trata? ¿De qué o quién se trata el texto? De las ranas arlequín, de la comisión de crédito. ¿Qué se dice de las ranas arlequín? Que alertan sobre el cambio climático. ¿Qué se dice sobre la comisión de crédito universitario? Que es criticada por alza de tasa de interés. Las ideas secundarias expresan detalles e información. Normalmente lo que hace es explicar o justificar esa oración temática, esa oración principal, ese desarrollo. Un ejemplo acá, veámoslo en este pequeño párrafo. En este pequeño párrafo, ¿alguien podría leerlo, por favor? ¿Alguien podría leerlo? Hola. Prende el micro porque no logro ver el chat cuando presento la pantalla. Profesor, yo lo puedo leer. A ver, Pedro, muchas gracias. A ver, la sonrisa es el espejo de nuestra personalidad, de nuestras sensaciones y emociones más intensas. Es símbolo de alegría y de felicidad, algo que se contagia entre individuos. Pero tener unos dientes chuecos puede hacer que todo el poder de la sonrisa se desvanezca. Los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas. Una de ellas son los malos hábitos adquiridos durante la infancia. Prolongar el uso del chupete, morderse las uñas, chuparse el dedo a dormir con la boca abierta son circunstancias que pueden ocasionar una sonrisa mal alineada. Otra causa es la genética, ya que dientes y huesos están determinados, tanto en forma como en tamaño, por los genes. Los hijos de padres con dientes chuecos o maxilares en mala posición tienen la alta posibilidad de presentar las mismas deformaciones. Los traumatismos o los problemas en los tejidos blandos, como la enfermedad periodontal, también pueden torcer las piezas dentales bien entrada a la edad adulta. Muy bien.
Entonces, tenemos acá, habla aparentemente de la sonrisa, pero dice debe tener los dientes chuecos. ¿Por qué se tienen los dientes chuecos? Porque una de ellas son los malos hábitos, otra causa es la genética y no hay más. Entonces, ¿por qué se tienen los dientes chuecos? Te dice, por los malos hábitos y por la genética. Los traumatismos también, profesor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Prolongar uso, ¿dónde dice traumatismo? Chupete por la boca. En Sí, hay falta. 2 líneas antes de terminar la parte final casi. Ah, acá, perdón. Los traumatismos son los problemas de los tejidos blandos como enfermedad periodontal. Ya. Entonces tenemos tres. Tres ideas que van a soportar esa idea de por qué se tienen los dientes chuecos. Entonces, el tema son los dientes chuecos. El tema son los dientes chuecos, o dientes torcidos, en otras palabras. La idea principal es que los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas. Acabamos de ver las cuales. ¿Cuáles son esas causas? Pues, ¿dónde está la pluma? Una de ellas son los malos hábitos, repito, otra de ellas es la genética y otra de ellas son los traumatismos. O sea, el tema en sí es este, los dientes chuecos y dentro de ello que pueden estar torcidos por diferentes causas, los malos hábitos, la genética y los traumatismos. Tres ideas centrales. Si te das cuenta, el párrafo plantea una sola idea temática o una sola oración temática. Todo párrafo, absolutamente todo párrafo, solamente plantea una oración temática. Y dentro de esa oración temática, lo que hace es plantear oraciones de apoyo, oraciones secundarias. Estas, cada una de ellas constituye una oración secundaria. Una de ellas, otra, finalmente, acá debió haber sido finalmente los traumatismos, bla, bla, para tener un párrafo enumerativo, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el texto? Es qué se dice del tema, que puede ser enunciado en una frase nominal, que ese tema, bueno, esos son ejercicios. ¿Qué se dice principal del tema? Pueden ustedes esto ya revisarlo con mucho más paciencia. Está también un solucionario aquí mismo. ¿Ya? Quería ver solamente uno de los ejemplos. Estoy chequeando el tiempo y no me voy a explayar mucho en este sentido. Pero me dejo entender. Para hallar el tema es de qué trata el texto, qué se dice de ese texto y qué ideas apoyan a ese texto. Bastante básico, ¿no? ¿De qué trata? ¿Qué se dice? ¿Y qué ideas están soportando esa idea principal? Algunas estrategias de postlectura que pueden servir. Acá en el PPT van a encontrar varias. Yo les menciono solamente un par. Una que no aparece acá, que son las fichas, porque leer una lectura es muy fácil. Un artículo lo leo rápido. Va a pasar una semana y lo voy a recordar, va a pasar un mes, lo voy a recordar, 2 meses y 5 meses lo voy a seguir recordando. Pero el problema está cuando uno pasa 2 meses por una lectura, sino digamos que tengo 5 lecturas y pasó 5 semanas y tengo un examen. ¿Cómo voy a recordar eso? Una mala estrategia es subrayar por subrayar, porque si yo subrayo, va a pasar los meses y voy a preguntar por qué lo subrayé. Entonces, inteligentemente algunos que hacen, como ya lo subrayaron, ahora lo resaltan. No tiene sentido, porque va a volver a pasar el tiempo y no tienes la menor idea de por qué. Una estrategia que funciona bastante bien es el sumillar, ¿no? Sumillar. ¿Qué significa sumillar? O el glosar. Escribir en las partes de los márgenes. O sea, puedes resaltar, subrayar, pero escribes en los márgenes. Pero no escribas en los márgenes lo que ya está en el texto, sino de repente tu propia percepción o por qué lo estás resaltando o una idea que quieras brindar tú a partir de eso. Porque eso va a activar más rápido la memoria. Eso ayuda muchísimo al momento de leer. Son anotaciones que tú mismo vas haciendo al momento de estar revisando un texto. La otra estrategia es plantear pequeños resúmenes. Lees
y planteas un resumen de lo que has leído. Puede ser un resumen corto, no tiene que ser de varias páginas, puede ser media página, una página. De hecho, cuando tienes una lectura, te parece interesante, la leíste, genial. Elabora un resumen, cosa que de esa manera, si la necesitas volver a revisar, pues revisas tu resumen. Y si hay algo muy puntual en tu resumen que te pareció importante, regresas a la lectura original. De lo contrario, tu resumen debería ser suficiente. Todo texto académico, todo texto expositivo en general, tiene un esquema. En algunos casos trabajan con un esquema numérico, en otros casos se trabaja con un esquema temático. Acá plantean el esquema numérico. La idea del esquema numérico es que tenga jerarquía. ¿Cómo se da esto de la jerarquía? Pues es muy sencillo. Si yo pienso, vamos a ver si hay un ejemplo más práctico para dártelo. Si yo pienso, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, pues por jerarquía, yo debería establecer que mis dos subtemas que vaya a trabajar tengan que tener el mismo nivel. O para hacerlo mucho más sencillo. Trata de seguirme de forma muy abstracta. Si yo pregunto, si mi tema es, por ejemplo, consecuencias de la, no sé, consecuencias de la televisión, ahí está, consecuencias de la exposición al televisor en infantes menores de 3 años o de 2 años. Ese es el tema grande que tengo. El término consecuencias ya me está dando una idea de que no voy a trabajar una, sino puedo trabajar de 2 a más. Entonces, una primera idea es consecuencia 1, consecuencia 2. Puede ser, por ejemplo, consecuencias de sobreexposición, bla, bla, bla. Primera consecuencia, problemas en la salud mental. Segunda consecuencia, problemas en la salud física. Dentro de la salud mental, voy a decir qué ideas voy a trabajar. Por ejemplo, dentro de la salud mental podría ser alteración del inconsciente, no sé, pues estoy inventando, alteración del sistema nervioso. Dentro de la salud física podría hablar de la falta de coordinación por, no sé, por X motivo. Entonces, acá lo que planteo es que el esquema numérico es esa guía que establece cuál es la ruta que tiene una lectura, que tiene un trabajo escrito. Y esa ruta debe tener jerarquía, de tal forma que lo que yo diga en 1 y 2 deben estar por debajo de mi idea temática principal. Y dentro de las características, en este caso, pues voy a hablar de cuáles son. Dentro de los tipos voy a hablar de cuáles son esos tipos. Porque estas ideas que aparecen en la parte inferior derecha van a ayudar a entender esto de acá. Estas otras ideas deben ayudarme a entender esta de acá. Y al mismo tiempo, esta 1 y 2 deben ayudarme a entender el punto principal. De esa manera se puede trabajar un esquema numérico, siempre por orden jerárquico. De hecho, todas las lecturas o muchas lecturas que vas a tener van a tener un esquema numérico. Los libros tienen un esquema numérico, está en el índice, ¿no? Los artículos, todo. ¿Qué otras estrategias puedes emplear durante la lectura? Pues armar un esquema. Decir, ok, este texto plantea esta idea y sobre esta idea habla 2 cosas, 1 y 2. Sobre 1 dice esto, 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 y en 2 plantea esto, 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 esto. Entonces hemos visto antes de leer, durante la lectura y la postlectura. ¿Qué puedes hacer de manera postlectura? Pues los mapas conceptuales, mapas mentales que te pueden ayudar a ordenar la información. Hay personas que aprenden de forma muy visual y visualmente le es muy fácil comprender algo más que leerlo, más que anotar información a manera de resúmenes. Funcionan algunos, cada quien arma su propia estrategia. Los mapas mentales o mapas conceptuales te ayudan a relacionar conceptos.
Muchas veces esto habría que ver cómo lo han aprendido. Lamentablemente, ni el tiempo ni tampoco están las diapositivas necesarias para poder explicar. Pero los mapas mentales tratar de trabajarlo a partir de conceptos que se van relacionando con ideas y las ideas te van desprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, planteo instrumentos que pueden ser materiales, psicológicos. Si son materiales, son de naturaleza. Si son psicológicos, hablamos de procesos psicológicos, funciones, actividades, recursos. Organizadores causa-efecto, bueno, acá hay otros, este es el esquema PES. Este esquema era muy usado en escuela. A mí nunca me funcionó, ni en la escuela, ni en la universidad, bueno, como estudiante hablo, ni en la escuela, ni en la universidad, ni como docente, ni nada. ¿No? Nunca lo usé, porque nunca lo aprendí bien. Porque yo aprendí más leyendo y haciendo, escribiendo resúmenes. El que puede hacer un organizador causa-efecto acá, bienvenido. Pero bueno, creo que es mucho más útil en algunos tipos de textos, no en todos, definitivamente. Los esquemas secuenciales, que tiene que ver con lo que hablamos al inicio de la clase, los esquemas comparativos y todo esto. Bueno, básicamente, lo que pretende esta sesión, ya nos queda simplemente para cerrar, básicamente lo que pretendí en esta sesión es, primero, tener en cuenta qué cosa es un esquema, perdón, tener en cuenta qué cosa es un texto expositivo, cuál es la función del mismo, que es informar, qué tipos de estrategias discursivas se pueden emplear al momento de armar un texto. 2, cómo leer un texto, cómo identificar las partes de un texto. Antes de leer el texto, procura siempre darle una revisión general. Luego viene la etapa de lectura. Lo que yo te recomiendo es que si es una lectura en físico, en libro, en texto impreso, sumillado. Si es virtual, puedes sumillar también. Va a depender de tus estrategias y de cómo emplees la computadora, ¿no? En algunos es muy fácil, otros se les hace muy complicado. O algo que también funciona bastante bien es el resumen. Vas leyendo, vas resumiendo, vas leyendo, vas resumiendo, o al final haces tu resumen. O al final vas construyendo también tu mapa mental. En algunos casos funciona armar también ese mapa mental o mapa conceptual durante la etapa de lectura. En algunos es muy funcional, ¿no? Y funciona bastante bien dependiendo del tipo de lectura que tengas. Donde hay mucha información, te vas a perder si lo dejas para el final. Entonces, lo vas construyendo conforme vas leyendo y revisando. Y recuerda, todo tema o todo texto plantea una idea temática. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata? Ese es la idea, el tema central. ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice de eso que trata? Tenemos los subtemas, ¿no? Y aprender a analizar un párrafo. Los párrafos se establecen a partir de oraciones temáticas, ideas principales, ideas secundarias. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque en las evaluaciones de la próxima semana se te va a pedir definitivamente, te va a dar un párrafo y te van a decir cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Repito, es muy fácil evidenciar un texto a partir de los conectores. Los conectores te van a ayudar muchísimo, mucho más si los conectores son enumerativos o funcionales, ¿no? Te van a ayudar un montón, porque de esa manera vas a decir, me está enumerando esto, entonces está hablando de características, o está enumerando esto, porque me está hablando de esta idea. Y básicamente eso. Esa es la idea de hoy. Me hubiera encantado tener algunas cosas más, pero bueno, igual les invito a revisar este material. Lo van a encontrar a partir de mañana, antes de las 10 de la mañana va a estar. Van ustedes a poderlo chequear, revisar. Y por favor, los invito a todos, no guardar, los invito a todos a que puedan también revisar los materiales que están en el aula virtual.
Muchos de ellos son videos instructivos, ¿ya? Muchos de ellos son videos instructivos. Y la idea de este material, bueno, hoy por ser la primera clase y no estaba colgado, era explicarlo. La próxima vez que nos volvamos a ver, les voy a pedir que por favor revisen el material antes de clase. Para, más allá de ser una clase expositiva, lo que tengamos sea una clase aplicativa, que funcionaría mucho mejor. Porque la teoría o los ejemplos, ejercicios, se pueden trabajar de forma distinta. Primero ves la teoría, la parte conceptual, y acá conmigo hacemos una parte práctica para que cuando llegue el momento de evaluación te sea mucho más sencillo también, mucho más fácil. Dicho esto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber? Kelvin, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimado profesor. Mi consulta es el tema de producto académico 1, ¿se va a hacer grupal o individual? El primer producto académico es, si mal no recuerdo, es individual. A ver, vamos a ver acá. Está... ¿cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? Está en el aula virtual. El primer producto académico, si mal no recuerdo, era individual. Igual todas las indicaciones están acá. Una pregunta. ¿Tienen ustedes un chat del aula? Porque definitivamente habrán evaluaciones que son grupales. Sería bueno que se compartan información, ¿no? De repente en el foro publicar si es que alguien de pronto va a hacer, no sé, va a tomar la delegatura del aula y dice, bueno, este es el link, pueden inscribirse para que puedan verlo. Acá está. Docente, bueno, normalmente cuando hay trabajos grupales, ya nos designan, Ya ¿no? están agrupados. O sea, no, ahorita todavía me imagino que no. En los No, anteriores ahorita no. grupos normalmente nos designan los compañeros y Ujú. dependiendo de eso ya se hace un foro grupal y nos encontramos con nuestros compañeros y recién creamos el Ah, grupo de ya. WhatsApp. Así, Ah, normalmente siempre, bueno. con todos los anteriores cursos siempre se ha dado así, ¿no? Siempre nos designan ya, nos forman automáticamente los grupos y nos buscamos por el foro por correo y recién Ujú. creamos los grupos de WhatsApp para trabajar. Ah, bueno, ya. El primer producto académico sí es individual, ¿no? Me parece que es individual. Igual yo les voy a mandar un recordatorio a través del foro. Muchas gracias por esa información. Entonces, si en caso fuera algo, una evaluación grupal, yo de todas maneras les voy a comunicar a través del foro, ¿no? El primer producto académico es una tarea, acá dice, recuerde participar, el producto académico 1, tarea se desarrolla a continuación, el peso en la nota final, hacer el producto académico, consultar. Tienes fecha hasta el 4 de septiembre antes que termine el día y en la tarea académica debe decir vencimiento, acá está la consigna y acá está la producción, evaluación de comprensión de textos, ¿no? Y en la consigna puedes leer ahí qué es lo que se te pide, qué es lo que se les está solicitando. Comprensión de textos expositivos, descarga la prueba mixta, es individual definitivamente. Envía su prueba desarrollada a la unidad de la semana correspondiente y ahí lea lectura del manual de comunicación efectiva de la unidad 1, ¿no? El manual está como para descargarlo, entonces sí es individual. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Paul, ¿cómo estás? Cuéntame. No, Hola. profesor, solamente el tema, eso del PA1, ¿no? Del trabajo, sí va a ser individual, ¿no? Pero ya está ahí, ya está aclarando que va a ser individual. Sí. Recuerden igual que pueden revisar el sílabo y el cronograma, ¿no? Y además leer un poco la plataforma porque ahí también están las consignas y la evaluación. Entonces, tranquilamente van a poder chequear. ¿Sí? Ketty. Hola. Julio, ¿qué tal? Cuéntame. Profesor, disculpe, el cuestionario autoevaluación 1, ¿hasta qué fecha va a estar abierto?
Me parece que eso lo puedes ver en el cronograma. Ahora lo voy a subir. Me parece que está hasta esta semana. Vamos a ver. Tengo frío. Primero, por favor, no olviden la evaluación de entrada. Esto es importante también. Y la autoevaluación debe decir acá la fecha. ¿No dice? No, no dice profesor. Ya, mira, lo puedes revisar o podemos revisarlo acá rápidamente. Mientras yo lo voy abriendo, alguien tenía una consulta, cuéntame. Sí, profesor, una consulta. Está ya abierto el PEA y ahí en el punto 2, no sé si podría explicarnos de repente un poquito mejor cómo desarrollar el punto 2, A ver, espérate. ya que no vamos a tener clases la próxima semana. Sí, ¿cuál? ¿Cómo punto 2? Hay dos. El primero que es de una lectura que, bueno, que responde las preguntas nomás que indica ahí. Y el punto 2 te dice, antes de la lectura, ¿qué información te brinda la imagen? Y hay otros ahí, ¿no? Que está... A ver, espérate. Dame un segundo que vamos a contestarle rápidamente acá al compañero. Ay, me pide contraseña y la contraseña lo envían al correo. A ver, atención, videoconferencia, último cargado, pregunta CP, reunión virtual, entrega, calificación, último calificación, retroalimentación, prueba de entrada, consigna de PEA, pregunta, emisión, reporte, cargado, evaluación, último calificación, retroalimentación, PA1, entrega de PA1. No dice, ¿no? Ya, voy a verlo a través del foro y si no, cualquier cosa, por favor, igual me pueden escribir, ¿ya? Voy a ver ese tema de la autoevaluación hasta cuándo es. Pero debe decir ahí alguna fecha. Me habías comentado, perdón, de la unidad 2, o no te entendí bien. No, del PA1. La consigna 2. Exacto. A ver. Comunicación efectiva. ¿Estoy compartiendo pantalla por casualidad? No, profesor. Ahí hay ¿Perdón? producto académico No, 1, profesor. consigna. Y dice producto Ya. académico 1, evaluación de comprensión de textos. Ajá, No está compartiendo pantalla. ya. Sí, estoy viendo. Lo que pasa es que el texto, es que hay que abrirlo para... No le den clic porque creo que si le das clic va a comenzar la evaluación. Unidad 1. Bueno, a ver, para responderte primero, la autoevaluación como forma parte de la unidad 1, tendrías tiempo hasta la próxima semana, pues, ¿no? El producto académico número 1, que es la tarea 1, si le das clic, dice producto académico 1 consigna y producto académico comprensión de textos. En la consigna te dice que descargues la prueba. Es que la consigna son lo que se te pide y los textos que vas a desarrollar, que vas a responder, están en la misma prueba, donde dice Producto Académico 1, Evaluación de Comprensión de Textos, que todavía no está habilitada, pues, ¿no?
El docente en la primera, en la consigna, te explica y en la segunda, que también se abre, está ya el texto Ah, y sí. las preguntas. Sí, Sí, sí. está el texto y las Está el preguntas. Es texto. una comprensión Sí, lectora, o sea, profesor. tienes que leer Sí, sí, el texto para poder responder las preguntas. Está ahí ya. Ya sí, está ya Está habilitado. entendible. Está Sí, está entendible, habilitado profesor. ya. Se entiende clarito, está ahí explicado y, o sea, primero está en la consigna, en la segunda que abra y ahí está el texto con las preguntas ya. sí, está ahí, o sea, es un examen. Si lo descargas, lo vas a poder hacer. Pero no lo abras porque puede ser problema luego de repente, corre el tiempo, no estoy seguro. ¿Ya? Lo ideal sería que lo hagas la próxima semana o revisa todos los materiales y luego lo haces. Pues igual tienes tiempo hasta el día domingo 4. Normal se puede abrir, Profesor, profesor. Docente, Porque sí es un se puede producto abrir, se descarga, Sí, se puede tener sí descargado. y pueden estar avanzando. Ah, bueno, ya, Sí, no hay no ningún corre problema. tiempo. Sí. Ya, no hay problema. profesor, ya se descargó solo para información ya y te da la fecha ahí de Ya, entrega. ya, perfecto. Listo. Profesor, O sea, hola, Profesor, buenas ¿Alguien creó el noches. grupo? perdón, Lisbeth, ¿cómo estás? Cuéntame. Profesora, buenas noches. Disculpe, ya está entendible todo. Lo que le quería consultar es que en la consigna no nos menciona en qué le vamos a entregar, en PDF o en el formato web como está, se le No, envía nada Word, más. Word. No, en Word, por favor. Ya, muchas gracias, profesor. profe, una observación en ese examen, Mande, en cuéntame. esa descarga. Ujú. Menciona en uno de los apartados apellidos, nombres, fecha y dice duración 55 minutos. Se supondría que sería una prueba desarrollada en 55 minutos o cómo va a ser eso. O siempre solamente el examen desarrollamos y lo mandamos en la fecha que nos piden. Sí, lo mandas en la fecha Ya, que te aunque pide. porque ahí dice, han puesto 55 minutos, no sé por qué han puesto la duración. Yo les recomendaría que no lo descarguen todavía, porque si ustedes lo descargan, de repente corre el tiempo y ahí sí yo no puedo hacer nada. No estoy seguro cómo Yo funciona creo que bien esto. la No, mayoría lo ya hemos en el descargado. siglo anterior también se descargaban así. Ah, Se bueno, descarga y de ahí se ya, avanza. Sino que Profesor, debe ser sí, referencial nomás profesor. el tiempo que le ponen. Porque es listo. muy probable que esta prueba también lo estén usando en el semipresencial, por eso lo ponen el tiempo. Ah, ya. Bueno, listo. La Muy bien, evaluación de señores. entrada, profesor, ¿tiene valor, tiene punto 0%. adicional o solo es No, referencial? la 0%. evaluación de entrada no, pero es bueno para darme una idea, pues, ¿no? Para darnos una idea. O sea, no te va a quitar puntos, no te va a pasar nada. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo. Muy bien, señores. Eso sería todo conmigo. Nos volvemos a encontrar de aquí a 2 semanas. Cualquier tema en el foro. ¿Sí? Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches. Muy Luego, bien, profesor, hasta luego, la próxima profesor, clase. gracias. Hasta luego, ¿Alguien profesor. creó el Una clase, favor? compañero. Profesor, ¿Alguien hasta luego creó? con todos. Ya yo creo. ¿Cómo es esto? Ah. Creen el grupo. Alguien sea a cargo del grupo. Chicos, ¿quién crea o yo lo creo? ¿Alguien o alguien lo está haciendo? Créalo, compañera, créalo. Créalo. Yo lo creo.